En nombre del bloque de concejales y de consejeros escolares justicialistas, les damos la bienvenida a esta que es la Casa de la Democracia, para tratar un tema junto a vecinos y junto a los medios de comunicación, un tema que, si se quiere, es un tanto novedoso para nuestra historia democrática, porque hoy vamos a hablar de algo que hay muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que van a ver esta conferencia de prensa y que nunca han escuchado que un intendente haya vetado nada más y nada menos que la madre de las ordenanzas, o parte de la madre de las ordenanzas, que es el presupuesto de gastos y recursos que envía un intendente. Es decir, que estamos en presencia de una situación muy llamativa y para nosotros inesperada, debemos decirlo. A nosotros, sinceramente, nos gusta hablar de cara a la ciudadanía, por eso estamos acá. Nos hubiese gustado que el intendente hubiese hecho una conferencia de prensa y hubiese hablado y hubiese puesto la cara también para realizar este veto, y solamente nos enteramos de su postura a través de un comunicado que quizás escribió él, quizás. Pero bueno, nosotros queremos explicar con total amplitud, quienes hoy estamos aquí sentados, explicar y que ustedes evacúen todas sus preguntas, que son ni más ni menos que las preguntas de los vecinos, ¿verdad? Por supuesto que vamos a arrancar explicando los considerandos del veto, explicar cómo se llega a este veto y qué significa este veto para los vecinos en general, para la familia municipal en particular y para la planta política de General Belgrano en especial. Dicha esta introducción, queremos explicar que el intendente, en el comunicado que emitió el viernes pasado, habla de que veta lo votado en este Consejo Deliberante por una cuestión de desorden, de ilegalidad y de desprolijidad presupuestaria. Esas son las cosas que escribe. Nosotros queremos explicarle a la gente, al vecino, que nada de esto es cierto, porque el presupuesto se votó conforme lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento del Consejo Deliberante. Es decir, el Consejo Deliberante fue convocado para el 2 de enero, el 2 de enero nos juntamos a sesionar, cada una de las tres fuerzas políticas tenía una posición con respecto al presupuesto, y nosotros, el bloque mayoritario, tenía la suya. El 2 de enero sesionamos, hubo un cuarto intermedio para ver si llegábamos a un acuerdo. Ese cuarto intermedio, que iba a ser de 15 minutos, se prolongó por más de una hora, y como hubo hasta, si se quiere, un intento de dejar sin quórum el Consejo Deliberante, porque todos saben los que estaban acá, que el concejal de la Libertad Avanza intentó irse, y con el concejal aquí presente, Manuel Vasallo, lo disuadimos en la vereda de que tenía que sentarse a sesionar y a trabajar, se pudo seguir con la sesión. En esa sesión, los concejales radicales decían que para ellos el presupuesto estaba perfecto, que estaba bien, que no tenían ninguna sugerencia ni modificación que hacer. El concejal de la Libertad Avanza directamente no presentó ningún papel, lo cual habla a las claras de una situación de improvisación y de falta de preparación para sentarse en el Consejo Deliberante. Es decir, no trajo ningún papel escrito ni para hacer un despacho de la ordenanza fiscal impositiva ni del presupuesto. Y nosotros, que sí trabajamos, que sí nos ocupamos y que sí estudiamos el presupuesto, teníamos un dictamen propio con 19 puntos que creíamos que el gobierno municipal debía modificar. Cuando volvimos a sesionar y se logró el quórum, votamos y por supuesto se impuso la mayoría, que fue 6-5-1. Es decir,
hubo orden, hubo legalidad, no es que nos juntamos en una plaza, no es que nos juntamos en un bar, no es que nos juntamos en una cancha de fútbol. Vinimos a una sesión convocada por la presidencia del cuerpo el 2 de enero a las 19 horas y sesionamos conforme lo dice la ley orgánica de la municipalidad. Votamos y nosotros teníamos un despacho que fue el triunfador. Ese despacho fue transformado en una ordenanza, se lo envió al Ejecutivo y el Ejecutivo se ha manifestado, es cierto, y se ha manifestado de una manera que nosotros respetamos pero que no compartimos, y se ha manifestado de una manera que nuevamente vuelve a favorecer y a privilegiar a la política por encima de los intereses de los contribuyentes y fundamentalmente de los salarios de miseria que cobran los empleados municipales. Nosotros en nuestro dictamen lo que decíamos, y en esto quiero ser muy claro, porque en este fin de semana muchísima gente nos escribió y escribía en las redes y nos decía, ¿de dónde va a salir la plata para dar el bono? Bueno, nosotros a todos les explicamos que el presupuesto que envía el intendente es de 23.500 millones de pesos. Con ese mismo presupuesto y con esa misma plata, nosotros decíamos que en lugar de gastarla en 10 funcionarios políticos, en conos, en una escalera mecánica, en gastos de representación, con esa misma plata se le podía dar tranquilamente el bono que proponíamos a 673 familias municipales sin desfinanciar ninguna área. Esta es la introducción que queríamos hacer. Hicimos un trabajo muy serio, muy responsable y que de manera alguna, también para de alguna manera desbaratar lo dicho por el intendente, en ninguno de los 19 puntos que nosotros planteamos, en ningún momento nosotros afectamos ni los sueldos, ni la prestación de servicio, ni el funcionamiento de la guardería Manuel. Nosotros decíamos, el municipio, entiéndase, es como una familia. Una familia tiene 2 millones de ingresos mensuales y papá y mamá fijan las prioridades de esa familia y en qué va a gastar la plata. Nosotros decíamos, dejemos de pagar a coordinadores que no cumplen ninguna función específica, dejemos de gastar 100 millones de pesos en el secretario de Salud, 50 en el secretario de Obras Públicas y 50 en el secretario de Desarrollo Sustentable, y con esa plata está el bono de los municipales. Es decir, no estábamos afectando ningún servicio esencial y mucho menos, para nada, ni siquiera lo mencionamos en nuestro dictamen, la cuestión del jardín maternal Emanuel. Así que esa es la introducción y quedamos acá con los compañeros abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer. La primera pregunta que quiero hacer es exactamente ese día, el viernes 2 de enero, ustedes hablaban de 19 puntos. Sí. Si pueden brevemente explicar cuáles eran esos 19 y cuáles se vetaron y cuáles no. De los puntos que nosotros planteamos, el único que no se vetó es el de disminuir el 90% los gastos de representación del intendente, que hace 10 años que lo cobra. Ese es el único punto que no se plantearon. ¿Cuáles eran? Yo te lo explico. Básicamente lo que nosotros planteábamos era, en cada punto explicaba, la eliminación de las coordinaciones, que cada coordinación era un punto. ¿Cuántas eran? 9 en total. Después la eliminación de la Secretaría de Salud, que no es que queríamos cerrar el hospital. Decíamos que nos parece, quiero darles un dato que me parece que... En ese punto ustedes planteaban que siguiera el director que cobrara del hospital, exacto, pero no hubiera un secretario de claro. salud. Miren, les doy un ejemplo que es impresionante. El presupuesto que nos envían prevé gastar para todo el año 2026 y para todos los belgranenses, que somos 20.000 habitantes aproximadamente, 180 millones de pesos en obra pública. Es decir, asfalto, cordón cuneta, gas, iluminación. 180 millones para todos los belgranenses en un año. ¿Saben cuánto piensan gastar en 3 personas? 200 millones. Es decir, a nosotros nos parece un presupuesto que le da
un montón de importancia y de privilegio al cargo político por sobre los intereses de los vecinos. No nos entra en la cabeza que a 3 funcionarios, que quiero aclarar que no tenemos ningún problema personal con ellos, pero nos parece una desmesura que le destinen más dinero a 3 personas que a toda la obra pública para toda la ciudad de General Belgrano. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una fortísima discrepancia. Son las 3 secretarías, las coordinaciones. Hay un artículo que también lo vetó, que fíjense que las verdades a medias son mentiras. El artículo 7 de la ordenanza del presupuesto le daba la facultad al intendente de darle una bonificación a los empleados que él quiera de hasta 150%. Es decir, el intendente tiene la potestad de decidir a quién le da, aparte de su sueldo, una bonificación de 110, 120 o 150%. Nosotros en ese artículo decíamos que el intendente pudiera dar una bonificación hasta 100%. Bueno, también fue vetado. ¿Y en ese caso cómo queda? ¿En 150? En 150, exactamente. ¿Y cuáles son los criterios para elegir qué empleados merecen ese 150? Es la parte que no queda clara. Bueno, nosotros no nos queda claro porque hay una realidad. Hoy los sueldos de los trabajadores municipales son de hambre y de miseria. En algunos casos cobran 300.000 o 400.000 pesos de básico. Entonces, con ese artículo, el artículo 7, el intendente tiene la posibilidad de premiar a los empleados que se alinean y sancionar a los que no se alinean. Dar las horas extras, hoy por hoy existe una distribución muy antojadiza y muy direccionada de las horas extras. Eso hace que hoy el trabajador que no tiene hora extra tenga que salir a buscar otro trabajo. O que, por ejemplo, haya personal en el hospital que para poder llegar a fin de mes o al 20 cada mes está trabajando 16 horas. Es decir, los puntos que el intendente veta son aquellos que privilegian a sus 10 amigos en el gabinete, que le permiten a él dar las bonificaciones hasta 150% sin ningún tipo de criterio establecido, es decir, un cheque en blanco. Y otra cuestión que también nos interesa aclarar y que no es menor, el intendente el viernes, cuando emite ese comunicado, señala y arranca el comunicado diciendo que he decidido reducirme los gastos de representación. Es mentira. Él, cuando envía el presupuesto que ingresa a este cuerpo, el presupuesto venía con un presupuesto de 20 millones de gastos de representación para el intendente. Es decir, pretendía cobrar 20 millones de pesos como lo ha cobrado los 10 años que lleva de intendente. Este intendente tiene un récord, además de llevar 10 años ininterrumpido en el poder. Cobró gastos de representación en la pandemia. ¿Qué significan los gastos de representación, Julio? Explicarlo porque la gente no lo termina de entender. Los gastos de representación vendrían a ser los gastos que insume o demanda cuando el intendente nos representa o tiene que viajar o tiene que alojarse o tiene que viajar por gestiones. Y en este caso, en la opinión personal mía, para mí no deberían existir los gastos de representación. Julio, ¿y hay un lugar donde se detalle eso, que el ciudadano lo pueda ver? Claro, sí, por supuesto. Es decir, ¿por qué renuncia a los 20 millones? Porque saltó la liebre y porque nosotros lo descubrimos, lo señalamos y renuncia ahora porque es la primera vez que tiene minoría en el Consejo, pero los otros años él cobró gastos de representación y todos sabemos bien que no está viajando mucho para gestionar. De hecho, en 10 años construyó 10 viviendas. Entonces, si gestiona no se estaría notando. Y a nosotros, la verdad, que nos parece que un intendente que tiene que tener por sobre todas las cosas vocación de servicio y amor por su ciudad, no debería cobrar un mango de gasto de representación. Primero porque cobra un sueldo que es muy bueno, que está por encima de lo que cobra cualquier vecino. Y segundo, que estar en la función pública también implica tener vocación de servicio. Y entendemos que ser intendente tiene que ser un honor, un orgullo y no tener que andar cobrando 20 millones de pesos que quería cobrar este año. Y lo muestra como un acto de honestidad a renunciar a algo que nosotros le íbamos a joder.
Julio, también trascendió en ese comunicado que acercó el intendente que este bloque tenía intenciones de formar nuevos cargos en el Consejo Deliberante y lo veían como un atropello si es que efectivamente hay una crisis económica. ¿Podrían explicar ese punto? Sí, bueno. Los que en realidad hablan son de los 48 millones de presupuesto que se supone que debemos conformar en este Consejo Deliberante, aumentando lo que nos habían mandado. Yo les pido que hagan cuentas sencillas, no es muy difícil pensar en estos 20 millones y en lo que aumentó el presupuesto del Consejo Deliberante. Quizás te puedo contar hasta una pequeña anécdota. Yo me fui de este Consejo Deliberante siendo concejal en el año 2013. Recordaba claramente el agujero en el cielo raso del baño. Llegué 15 años después y el cielo raso está igual. Pensar que el Consejo Deliberante puede seguir funcionando en las mismas condiciones en las que está, me parece que se equivoca el señor intendente, primero porque tenemos que crear un despacho al señor concejal de La Libertad Avanza. Para ello hay que hacer ciertas modificaciones. Por ahí escuché que hablaban del Durlock, no sé qué, que vale 15.000 pesos, salvo que lo podamos poner en una pecera sin aire acondicionado ni calefacción, en esas condiciones puede llegar a ser. Los roles de secretariado, a pesar de no haberlo propulsado desde un principio, en realidad, a las claras está que se necesitan en el Consejo Deliberante. ¿Y por qué digo esto? Porque es cierto lo que comenta el presidente del bloque. Uno de los concejales llegó acá sin un solo despacho. Después en las redes o en los comentarios posteriores son todos genios. Pero si ustedes, como periodistas que son, analizan los despachos que se presentaron, que no fueran de este bloque, díganme en cuál notaron que había una escalera mecánica por 30 millones de pesos. ¿A dónde voy a ir esa escalera? Secretaría de Gobierno la presenta. ¿Pero dónde? Están acá los papeles. ¿En qué lugar va? No dice. Dice escalera mecánica, 30 millones de pesos. Dice que alquilamos cámaras de seguridad por 66 millones de pesos. Alquilamos todos los años 66 millones de pesos. ¿Saben cuánto cuesta entregarle un bono a los empleados municipales a 637 por 200.000 pesos? 127 millones. Solo dejando de alquilar cámaras le pagamos el bono a los empleados. No se trata acá de politiquería barata, como dice por ahí. Hay que sentarse y leer. ¿Y el despacho radical? ¿Cuál sería? Bueno, esto es subjetivo en términos de acompañar a cada uno de los bloques. Por ejemplo, el secretario del Consejo Deliberante anterior, que quedaba ausente de esta nueva gestión del Consejo Deliberante, nosotros pensamos que podría acompañar al bloque de la Unión Cívica Radical con ello. Y de esa manera no discontinuar el salario de un trabajador que desde hace un tiempo está acá. Creemos también que el bloque de La Libertad Avanza lo va a necesitar. Y para mí es más que evidente. Independientemente de ello, usan un número tan fino como 48 millones de pesos, que ya sé que es un montón de dinero, pero que en un presupuesto de 23.000 millones, dejémoslo claro, representa un pequeñísimo porcentaje. Y de hecho es el 50% de lo que cobra el secretario de Salud. El secretario de Salud. La gestión legislativa creo que es un poco más efectiva hoy cuando leemos los números o descubrimos que compramos 30 millones de pesos de conos de señalización. Yo voy sumando numeritos a lo que vamos hablando. Díganme si no lo necesitan o no, si nadie vio una escalera mecánica o no. Y puede pasar que a lo largo de la gestión por ahí el intendente desista de destinar ese dinero a la escalera mecánica. Por supuesto. Y cambiar partida. ¿Y a quién le van a explicar? ¿En qué se van a gastar 126 millones de pesos? O vamos a tener el pueblo rodeado de conos, no lo sabemos. Claro, pero digo, puede pasar que mañana pasado el ejecutivo salga y diga, no, nosotros la escalera mecánica no la vamos a comprar, no la vamos a poner. Claro, entonces ¿para qué la pusimos en el presupuesto? Lo puedo mostrar, si quieren sacar fotos, está acá. Yo puedo entender que se trate de un error, pero tampoco explicaron para qué son los 30 millones de pesos. Supuestamente para comprar un 0 kilómetro. Si mal no me fallan las cuentas, 30 millones de pesos no alcanzan para este municipio para comprar un 0 kilómetro. No sé qué 0 kilómetro compran con 30 millones de pesos, pero habría que ver cómo hace el municipio, cómo está pagando a sus proveedores para pagar en esos términos. Ahora, Joel, de todos modos, se habla del bono para los municipales y demás, y como que
desde el otro lado, por lo menos yo siento que tienen que salir a hablar de otro número, desde el oficialismo, como para tapar un bache y que se hable de otra cosa, ¿no? Y al final una cosa y la otra no termina siendo clara del todo. La nuestra es clarísima. Y es más, lo dijimos claramente. Dijimos, vamos a transitar un camino ahora para que ese beneficio vaya al básico de los municipales. En este momento no podíamos hacerlo. No olviden que por este presupuesto se presentó 2 veces prórroga. Apurones y todo mal, y que yo lo único que les pido es que piensen, nosotros tuvimos 15 días para trabajar este presupuesto, y en lo holgado que están las horas extras, por ejemplo, tendríamos que, de hecho lo vamos a hacer, vamos a trabajar todo el año para que el año que viene el mayor porcentaje vaya al básico. También escuché, deberían desde otros bloques y de otras posiciones políticas decir, deberían haber pensado estos hombres malos, ogros, en incorporarlo al básico municipal. ¿Y dónde está eso? ¿En los 2 despachos o en el presupuesto municipal que mandó el intendente? Porque no dicen nada de eso. ¿En algunos momentos ustedes plantearon incorporar una suma al básico que también impacte en el sueldo de los jubilados, por ejemplo? Claramente lo pensamos. Sí, pero a ver, Multiplicar y poner, dividiendo, primero con la bonificación que tiene, pasarlo al básico. Porque no es que ese número, decimos tanta plata y va al básico. De ahí se desprenden los aportes jubilatorios, digo, hay un montón de temas a desarrollar que de verdad en 15 días me resulta que es imposible, hubiera sido un papelón si hubiéramos presentado algo así. Pero sí es cierto que este bloque por lo menos tiene la vocación de trabajarlo en serio, el tema de los trabajadores municipales. ¿Qué propuesta hicimos? Una. Puede gustarte o no, puede tener su... Y son 200.000 pesos, para nosotros era un momento de alivio para el empleado municipal. Vamos a trabajar para que se transforme en otra cosa. Pero no hubo una contrapropuesta. No, nos dijeron, no, mejor trabajemos esto, saquemos esto y pongámoslo acá. El despacho de la Unión Cívica Radical dice aprobar sin modificaciones. exacto. Punto final. La presentación del Ejecutivo es esta. Con la escalera mecánica, con los conos, con 100 palos para el secretario del hospital. Es esta. Nosotros hicimos una contrapropuesta. Nos pueden llamar desprolijos, populistas o como quieran, pero habrán visto que después de la presentación de nuestro despacho, pareciera que la realidad de nuestros alrededores hasta se ha transformado también en populista, porque otros intendentes de la Unión Cívica Radical y del peronismo o del partido que fuera están en la misma sintonía. Y considerando que ahora, por ejemplo, por primera vez en la vida, que yo tengo memoria, ¿no?, se habla de que un intendente haga un veto, ¿no?, de este tipo. Esto también pienso que los tiene que empujar a ustedes a empezar a negociar, tal vez, si se quiere, de una manera más, ¿cómo decirlo?, democrática, si se quiere, porque al fin de cuentas por ahí... Democrática no, porque nosotros somos seguimos todos los pasos que la democracia... educadamente posible, ¿no?, así, para que tal vez el hecho de tener la mayoría, en definitiva, con la mejora que ustedes quieran incorporar, se puedan llevar a cabo, porque por ahí pienso, ¿no?, el vecino común y corriente que ahora nos está escuchando puede decir, tienen buenas ideas, pero si después el Ejecutivo la termina vetando, tenemos que saber negociar. Digo, les empuja esta situación a negociar, a conciliar de una manera más amena, políticamente correcta. ¿Puedo contestarte con una pregunta? Sí, sí. ¿O voy a ser respetuoso de mi parte? No, por favor, adelante. ¿Y vos qué harías? ¿Negociarías una escalera mecánica? No esas cosas, pero por ejemplo, se trascendió que bueno, por ahí a veces no habían tenido suficiente tiempo de discusión en comisión. Hay cosas, acá hay alguna cuestión con respecto a la escalera mecánica. Es evidente que no queda clara. En General Belgrano no hay ningún edificio que amerite una escalera mecánica, o por lo menos la que uno tiene en mente, que es la de los shopping. Está bien, pero nosotros, a ver, a ustedes no les queda claro, pero también tienen que entender que lo de la escalera mecánica surge de acá, lo escribieron pero ellos. no se sabe para qué, bueno, para el hospital, a ver, para... también es cierto que no ha sido una Secretaría de Gobierno. No ha sido una característica de este gobierno en sus 10 años hacerse cargo de las cosas. Ahí, Germán, vos preguntabas que para tratar de invalidar la idea del bono, en esto queremos ser muy claros. Nosotros no queremos estirar el presupuesto que envió el Ejecutivo. Nosotros estamos estableciendo evidentemente otras prioridades. Claramente hay otras prioridades para nosotros que no son las mismas del intendente.
Para nosotros era más importante darle un alivio al laburante municipal, que sabemos que no llega al día de cada mes, y el intendente se cerró en bancar a sus 10 amigos de la política. De ahí salía la plata. Y cuando se mezclan peras con manzanas, se enturbia la discusión. Y yo los voy a llevar a 2 terrenos para que ustedes vean la gravedad que tiene en estos momentos, para los que están mirando y para cualquiera de nosotros, el hecho de gastar mucha y mala plata. Decimos y diremos que es un despropósito gastar 100 millones de pesos en el secretario de Salud en 2026. Les voy a dar una tarea, ustedes como periodistas, que en bien terminen la conferencia de prensa, si es que realmente tienen rigor periodístico e investigativo, para que vean la gravedad de cómo está General Belgrano hoy, para que chequen el siguiente dato. Hoy, en General Belgrano, el intendente aprobó darle 100 millones al secretario de Salud. ¿Saben una cosa? Si cualquiera de los que estamos aquí presentes o de los que están mirando tiene que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el hospital, hoy no anda porque se rompió la mesa de anestesia. Por favor. Una mesa de anestesia, ¿saben cuánto vale? 14 millones de pesos. Hoy estuvimos haciendo consultas con los médicos que nos asesoran, porque nosotros no nos chupamos el dedo, no manejamos todos los temas, pero detrás de este bloque hay un equipo. Una mesa de anestesia vale 14 millones de pesos. Le vamos a pagar 100 palos al secretario. ¿Saben qué pasa si cualquiera de los que estamos acá hoy tenemos una urgencia? Nos llevan al hospital y piden el traslado, nos anestesian y nos operan en monte. ¿Saben por qué? Porque el secretario de Salud trabaja en monte. Y eso los invito a que lo vayan a averiguar para que se den cuenta de que esto que nosotros planteamos de la mala distribución de la plata nos pega en los dientes cuando pasan las tragedias o cuando pasan las muertes evitables, porque el hospital está desmantelado. Reitero, no tenemos mesa de anestesia. Y les voy a decir algo más grave, porque esto habla a las claras de que nosotros no somos concejales de escritorio. Nosotros nos recorremos el hospital, el corralón, la casa de campo, el cementerio, todas las dependencias. Les voy a decir algo más grave aún. Sí tenemos anestesista, el anestesista está en una pieza con aire acondicionado, mira tele, pero no anestesia, porque la mesa de anestesia está rota. Reitero, vale 14 millones, la mitad de lo que piensan gastar en conos. Vendrían a ser los sueldos de un mes de los coordinadores. Esto se lo digo para que cuando pase algo y vayan al hospital no chiflemos y no gritemos, porque no es que no hay anestesistas, no hay mesa de anestesia. Segunda cuestión, que se linkea con lo que padecen nuestros vecinos todos los días. Decimos de eliminar la Secretaría de Servicios Públicos. 50 millones de pesos piensan gastar en este 2026. Decimos de eliminarla porque el secretario es de rancho, vive en rancho, duerme en rancho y viene 2 veces por semana. Nos parece un disparate seguirle pagando 50 millones de pesos. Dato fresquito, de hoy a la tarde, 6 de la tarde antes de venir acá. ¿Saben cuántos regadores tenemos funcionando en el área de servicios públicos en General Belgrano? 2. Entonces, ¿se dan cuenta que lo que señala este bloque está muy embrincado con lo que padece la gente? Después le tienen que hacer una entrevista al secretario de Salud a las 10 de la noche en radio, en exclusiva, para explicar lo inexplicable. Claro, si está rota la mesa de anestesia, si vamos con una gravedad, terminamos en monte. Si la gente sale, estamos bajo el polvillo, no levantan las ramas, no levantan la basura, nos comen los jejenes. ¿Y por qué es eso? Y por falta de gestión, porque estamos gastando toda la plata en los amigos del gabinete. Y este bloque ha cometido la tremenda afrenta de decirles, tienen la oportunidad de cortar con el amiguismo, de premiar a los amigos del comité, de premiar a los amigos que nos ayudan en una interna,
Y eso lo paga el contribuyente aparte, no es que lo paga el intendente en su bolsillo. Nosotros estamos haciendo un acto de justicia, porque aquí también, en lo que dice el intendente, él habla que es un responsable fiscal. Y a nosotros nos parece que la responsabilidad fiscal, que cuando seamos gobierno lo vamos a llevar adelante, no es enemiga de la justicia social. A nosotros nos parece que puede haber orden fiscal en el municipio y también justicia social. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una mirada distinta de cómo distribuir la torta. Nosotros la torta no se la damos, no la cortamos para 10 amigos. Nosotros la queremos repartir en muchos pedacitos para que muchos tengan lo que hoy no están teniendo. Eso se llama justicia social. Con equilibrio y orden fiscal. A nosotros nos dicen populistas, nosotros no proponemos gastar más plata, nosotros no proponemos crear nuevos cargos, nosotros no proponemos crear más estructura, nosotros no proponemos comprar una escalera mecánica mientras no tenemos una mesa de anestesia en el hospital, que es de una gravedad inusitada, que me gustaría que ustedes lo vayan a entrevistar al intendente o al secretario de salud ahora y que nos explique lo de la mesa de anestesia, por favor. Entonces, este bloque lo único que hizo, que no hicieron los demás bloques, porque como bien decía Joel, en el despacho de los radicales decían que el presupuesto les parecía 11 puntos y que no tenían ninguna modificación que hacer, firmado y sellado por los integrantes del bloque radical. Bueno, el de la Libertad Avanza no trajo nada escrito y se quería ir, porque le dijeron que se fuera. Y nosotros lo que hicimos fue leer el presupuesto, es decir, estudiamos, nos preocupamos para defenderle el bolsillo a la gente. Muchas veces la gente dice, los concejales son unos haraganes, no caminan, no se preocupan. Bueno, acá está todo lo contrario. Acá está un bloque que labura, que se preocupa. Nosotros cobramos sueldos magros los concejales, si se quiere. Pero nos parece indignante esta situación de desmantelamiento del Estado municipal. Es decir, los servicios están colapsados en General Belgrano. Colapsados. Basta, sí. Con respecto a los servicios, un poco en representación de los vecinos, porque lo vemos en cada cuadra, en cada metro, realmente los servicios son impresentables. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya agotado este tema, a lo mejor del presupuesto, quería entrar en ese tema, porque realmente esto de no juntar la basura significa roedores. En mi barrio los veo permanentemente. Sí, sí. Y bueno, todo ese tema, los regadores, por ejemplo. Bueno, nosotros como... sí. Digamos, yo cambiaría, aunque no tengo potestad, cambiaría partida de alquilar cámaras por alquilar regadores. Bueno, pero también es cierto, Rubén, que nosotros no nos podemos arrogar las facultades que no tenemos. Nosotros como concejales está fuera del área de nuestra competencia. Nosotros lo que podemos hacer durante el periodo de sesiones ordinarias es hacer pedido de informe, que el año pasado hicimos un montón, se aprueban, pero no hacen nada. Es decir, acá hay un problema estructural, que es de conducción. Acá Belgrano está acéfalo políticamente. Nos han pasado cosas tremendas a los belgranenses y no le hemos escuchado la voz al intendente. Han pasado cosas que no han tenido precedente en la historia de General Belgrano desde su fundación y no hemos escuchado nunca la palabra oficial del intendente. La única vez que lo escuchamos lo dijo un sincericido diciendo que donde tenía que estar la noche más oscura de los belgranenses no lo dejaron ir. Entonces, ¿qué conclusión podemos arribar? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Tampoco podemos agarrar y salir los concejales a juntar la basura que no junta un gobierno que no tiene reacción ni siquiera para comprar la mesa de anestesia para el hospital de General Belgrano. Nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Ahora me parece también que en una conferencia de este tipo, algún día, con periodismo independiente y con periodismo punzante, debería estar el intendente. Tienen que dar muchísimas explicaciones, muchísimas. Acá hay gente que la ha pasado muy mal, hay gente que ha perdido la vida, hay gente que ha pasado situaciones extremas y del intendente no tenemos ninguna respuesta, ninguna posición, y de ahí para abajo hay un quiebre total de la cadena de mandos. Creo que el Ejecutivo se equivoca si cree que va a mejorar la gestión metiendo más acomodados. Creemos que la gestión se mejora básicamente con un programa de gobierno, con un intendente presente. Hoy tenemos un intendente ausente.
Es decir, un intendente que se hace presente en el paseo navideño, pero cuando las papas queman está totalmente ausente, y ustedes lo saben. Una pregunta, volviendo a la sesión del viernes 2 de enero, Sí. cuando hablaron los radicales, en este caso, dijeron que ellos estaban dispuestos, en ese día, habrían estado dispuestos a analizar algunas cuestiones que incluso hasta estaban de acuerdo de que no correspondían, y que les pidieron a ustedes unos días para analizar entre todos y llegar a acuerdos, y que ustedes no lo aprobaron, no lo aceptaron, querían resolverlo ese día. ¿A qué se debe eso de no haberse tomado esos días para analizarlo mejor? Eso es mentira, porque si ellos hubiesen tenido voluntad... Eso es lo que se dijo ese día. Bueno, sí, pero está filmado. también ese día el concejal de Andrea y Apela dijeron sonsa y chiquilinamente que había sido un golpe de Estado lo que habíamos votado. Y estos radicales tienen una impunidad increíble para decir barbaridad y después no se hacen cargo. En la sesión posterior al 7 de septiembre, el concejal de Andrea dijo acá en el Consejo Deliberante que a pesar de la derrota la gente también se equivoca y que Hitler había sido votado por el pueblo. Y eso, como no había medios presentes, pasó por alto. Entonces se visten de Pero demócratas. la pregunta es ¿por qué no pudieron tomarse unos días para analizarlo mejor y llegar a algunos acuerdos? Y porque el tiempo nos dio la razón. Vos fijate que ellos decían, cuando se hizo el cuarto intermedio, quiero decir que nosotros votamos la ordenanza fiscal impositiva antes del cuarto intermedio, es decir, que le dimos las herramientas para recaudar el dinero al intendente, y a pesar de ser mayoría, fuimos tan bien pensados y no aplicamos la mayoría y accedimos a un cuarto intermedio. ¿Qué ocurrió en el cuarto intermedio? Los radicales lo tenían apalabrado a Moretti para que se fuera. Al irse Moretti y los radicales no bajar a sesionar, nos quedamos sin quórum. Eso fue. Apostaron todo a que Moretti se fuera. De hecho, Moretti se puso la campera y la mochila y se iba para no sentarse a trabajar. Después debemos reconocer que gracias a las gestiones del referente Manuel Gentile le dijo, vos tenés que sentarte y dar quórum. Es mentira que iban a acceder, porque de los 19 puntos que se aprobaron, vos fíjate que los vetaron todos. Entonces, ¿qué iban a arreglar? Era mentira. Apostaban a que no hubiera quórum, tomaron el cuarto intermedio como una excusa. Moretti lo único que quería era irse, porque como bien dice Joel, una cosa son los genios de las redes que lo único que saben decir es viva la libertad carajo, y otra cosa es cuando se sientan a laburar, a pensar y a escribir para defender los intereses de los vecinos, que es muy distinto. Julio, perdón, para complementar, buenas tardes a todos y a todas. Es cierto que cuando se intenta dialogar hay una instancia que es la comisión, que es anterior a la sesión. Y en esa comisión ellos nos dijeron que las inquietudes que tenían se las hicieron por mail. Porque en la ordenanza del presupuesto, cuando lo enviaron, había un mail para generar consultas. Si el espíritu es el diálogo, las consultas se pueden realizar a través de un correo electrónico. Tuvimos que insistir para que venga el departamento ejecutivo a explicar ciertas cuestiones, el equipo económico a explicar ciertas cuestiones del presupuesto. Vinieron, no le hicieron ninguna pregunta, es decir, como decía Julio recién, de los 19 puntos decían que estaban de acuerdo en 16, pero le decían al concejal de la Libertad Avanza que se fuera para que no haya quórum. Entonces, el discurso muchas veces del diálogo es lindo decirlo, pero también tiene que ser real. Y en materia, en otro orden de temas, ¿no? La coparticipación, ¿aparece en términos más bajos en relación al presupuesto 2025? Sí, pero eso está estrictamente vinculado a lo que decimos nosotros. La coparticipación también desnuda la falta de gestión de este gobierno. Por eso caen puntos de coparticipación. ¿La cobrabilidad local cómo está? No, la cobrabilidad no está, no afecta, al ingreso. Está en parámetros normales, si se quiere. Lo que aquí, en la pregunta que hace Pandora, la coparticipación, nosotros somos de los distritos de la zona los que vamos a percibir menos dinero. ¿Por qué? Porque no hay gestión. Porque una de las variables para la coparticipación, ¿saben cuál es? El hospital, las camas del hospital. Y ahí volvemos siempre a lo mismo. Reitero, no se olviden que no tenemos cama de anestesia en el hospital. Y después nos vienen a decir de comprar una escalera mecánica y de poner 30 palos en los conos. Nosotros, la verdad, nosotros estamos preocupados porque además nosotros seguimos averiguando cosas.
Y en el hospital, en el área de salud, no solamente le dan 100 millones al secretario de salud. Tuvieron durante 4 años al secretario de salud, Facundo Argüello, acá tenemos el resumen, acá está todos los sueldos que cobró, venía una vez por semana, se llevó 80 palos de la municipalidad como secretario de salud. De tanto nombrarlo, lo echaron. Dijimos, bueno, al fin reaccionó Di Napoli y dejó de darle 3 palos por mes a Argüello. Ahora, ayer, buscando con detenimiento, nos encontramos que Argüello sigue cobrando. Le han creado un cargo de asesor profesional para las personas del área de salud y cobra 1,5 millones por mes ahora Argüello. Es decir, lo mismo que un coordinador en el mismo hospital donde no tenemos cama de anestesia. ¿Qué nos van a decir de esto? ¿Eso no le preguntaron todavía? No, pero esto lo encontramos ayer porque si esto no figura en el organigrama, es decir, te bajan un funcionario cuestionado como es Argüello, lo cuestionamos por gnocchi, porque no venía a laburar. Resulta ser que, no, como una señal de cambios en el área de salud, lo sacan de secretario, pero nos encontramos que sigue cobrando y en el hospital nadie lo ve. Entonces, estamos hablando de una irresponsabilidad total en el área de salud, donde no tenemos mamógrafo desde el mes de agosto. Un mamógrafo que lo trajo la doctora Mariana Duarte al hospital municipal cuando estaba a cargo de esa área, desde el mes de agosto. ¿Saben qué está pasando con todas las cirugías programadas que había en General Belgrano? Le están diciendo que se vayan a buscar el turno a otro lado porque no los pueden operar porque no hay cama de anestesia. Solamente se derivan las urgencias a Monte, porque además está rota la mesa de anestesia, tampoco hay insumos. Pero plata para Argüello hay. ¿Y el Consejo Asesor de Salud ya se reunió? ¿Fueron convocados? Ya lo explicamos, no íbamos a integrar ese consejo y lo bien que hicimos. No vamos a integrar una farsa para sentarnos ahí a que un consejo de salud que cuando vino el secretario de salud acá no sabía ni cómo se iba a llamar, ni cómo se iba a crear, ni quiénes lo iban a integrar, ni cuál iba a ser el área de competencia. ¿Sabe lo que nos dijo el secretario de salud cuando vino acá? Que estaba abrumado y preocupado porque de las 20 camas que hay en el hospital, 14 estaban ocupadas por enfermos de salud mental que no deberían estar internados ahí. Él nos dijo acá, en presencia de la concejal Gamboa y Capria, de nuestro bloque. Entonces, ¿a qué nos íbamos a sentar? Lo bien que hicimos en no integrar ese consejo de salud. Por ahí para decir todas estas cosas en la cara. Pero si no te dan bolilla, quieren que nos sentemos ahí para hacer, eso es una foto, eso buscan una foto, no una gestión. Y las decisiones de ese consejo de salud no son vinculantes. Es una mesa de amigos, es una mesa de café para cuando pasan las cosas como pasaron en estos últimos días. Vos tenés que a los integrantes del Consejo de Salud le contó a alguien que no tenemos mesa de anestesia en el hospital. Nadie sabe nada de esto, lo sabemos por ahí nosotros. Integrando ese Consejo de Salud no hay cosas que no se pueden modificar desde adentro, Lo vamos o plantearlas desde adentro. De hecho pedimos eso, claro. Pedimos que nos envíen un proyecto de ordenanza con las especificaciones de cuáles son las funciones, los roles, incumbencia del Consejo, así como nos pidieron Y que en ese sentido podrían integrarlo. si está ordenado y se dice para qué vamos a estar, sí, ahora para ir a sacarnos la foto y ser socio en las pérdidas, ¿qué nos van a contar? Que no sepamos. Aparte, ese Consejo de Salud también no era vinculante respecto después de tomar una decisión. Era más que un consejo en donde podemos dar alguna opinión, pero nada más. Yo también lo que quería decir capaz es la doble moral que maneja el oficialismo, ¿no? Porque dicen que nosotros hacemos política porque le queremos dar un bono a los municipales, pero en realidad acá se siguen cubriendo abultados sueldos de funcionarios. Entonces digo, ¿quién está haciendo politiquería barata al final? Porque de esas áreas tampoco están funcionando como corresponde. Ahora vemos las redes que quizás es como lo más masivo que hoy tenemos, y no pasa un día que algún vecino General Belgrano se esté quejando de los servicios del hospital, del corralón, de la planta de reciclado. Digo, me parece que a veces tendrían que ver y tratar de mejorar un montón de cosas que están afectando a los vecinos que nosotros representamos y que tratamos que sabemos que el bono no es suficiente, pero que sería un paliativo o un respiro para ellos en los magros sueldos que hay. Y respecto de las horas extras, vemos que hay empleados municipales que cobran más de horas extras que de sueldo.
Yo diría que quiero nosotros lo vimos área por área, se podría pensar. El bono para empleados municipales, digo, insisto, Julio lo dijo bien clarito hace un rato. El sueldo de 3 secretarios, salud, medio ambiente y servicios públicos, son 200 millones. La inversión de obra pública para los servicios, para los contribuyentes, de 180. Y es decir, las tres secretarías que mencionamos y que nombramos son las que más servicios deficitarios tienen y que más afectan a los vecinos. Claro, porque en realidad ahí venía mi pregunta, o sea, va más allá de que haya un cargo o no, sino la eficiencia o no de la persona que ocupa, porque puede ser que el hospital tenga y la salud tenga un secretario. Claro. Este es el decreto. No es algo que esté mal. Del No, intendente. pero hay varias direcciones por debajo de las secretarías que nosotros planteamos. Es mentira lo de que los concejales quieren tronchar para dejar acéfalo para que no funcione. Eso es una mentira. Es grave que no hayan visto siquiera el organigrama municipal. Una aclaración, linkeando lo que dice Joel. El secretario de Salud, cuando un intendente convoca a un funcionario, además de ser idóneo y preparado, creo que el funcionario, imagino yo, o al menos así entendemos la política nosotros, por ejemplo, nosotros los que estamos acá, si tuviéramos que estar por el sueldo que cobramos, a ninguno nos conviene ser concejal. Y creo que el intendente debería convocar gente que no lo ate o que no lo desviva tanto el sueldo. El secretario de Salud tranquilamente podría ser director de salud. De hecho, hay un director asociado que lo trajo este secretario de Salud. De hecho, debajo del secretario de Obras y Servicios Públicos, en el Corralón, hay 3 direcciones. La de Obras, Servicio y Planeamiento. Es decir, hay muchos caciques acá. Muchos caciques que casualmente cobran millones y que todos están vinculados al Comité Radical. Esa es la realidad. Y otra cosa que quiero decir también, que no nos parece un dato menor. Revisando el presupuesto, porque también la injusticia se ve en cosas macro y en cosas micro, y que son cosas que los empleados municipales y la comunidad deben saber. Revisando el presupuesto, nos encontramos que casualmente el secretario adjunto de los municipales, que tendría que estar peleando por los municipales, figura en el cementerio, pero trabaja en la secretaría privada del intendente. Y a la vez que tiene la llave del Comité Radical, ¿cómo va a defender a los municipales ese muchacho? ¿Por qué trabaja, si figura con un cargo en el cementerio, por qué trabaja en la privada del intendente? Casualmente integra un sindicato que está muti por el foro. En la época donde nació nuestro movimiento, a los dirigentes sindicales que no defendían a los trabajadores se los llamaba carneros. Y eso es lo que pensamos nosotros, que quienes no defiendan a los trabajadores porque están ensobrados son carneros. Y de una buena vez por todas, estas cosas hay que decirlas en Belgrano, porque Di Napoli nos corre con que él no consigue casas, pero es muy honesto, que es muy transparente, todos los meses nos vende humo con una tablita de transparencia, pero no nos dice nada, por ejemplo, de este fallo del Tribunal de Cuentas, donde le han dado una multa de 300.000 pesos porque no está respaldada la documentación de más de 600 millones de pesos de los belgranenses. Más 2 funcionarios. Sí, más 2 funcionarios. Pero son los honestos, ¿no? Eso no publicaron ustedes absolutamente nada hasta ahora. No, acá está. ¿Qué es eso? Esto es un fallo nada más y nada menos que del Honorable Tribunal de Cuentas, que es un organismo constitucional de control de la provincia de Buenos Aires. Nada más. ¿De enero? Es de diciembre, fresquito. Acá lo tienen, después le vamos a dar una copia, porque muchas veces nos dicen. Yo la tengo publicada. Bueno, muchas Fue veces. cuestionado por eso. Ah, no, sí, porque este gobierno. Prensa amarilla. Este gobierno es muy tolerante solamente cuando va a ciertos programas televisivos y le preguntan, Osvaldo, ¿qué siente cuando la gente lo abraza en la calle? No le preguntan estas cosas. No le preguntan qué pasó con este fallo. Esto imagínense que si le pasa a un intendente peronista y habría 20 señores ahí pateándonos la puerta. ¿Y sobre qué fondos habla esa documentación? Fondos públicos, más de 600 millones que no han sido acompañados con la debida documentación respaldatoria. Nosotros, desde este bloque, hablamos siempre con documentación respaldatoria y no hacemos amarillismo. Lo que sí nos parece que nos hemos comprado algo que no son. No son ni honestos ni transparentes, porque esto no es ni de honestidad ni de transparencia. Y me parece que tampoco es de honesto y transparente cobrar gastos de representación cuando estabas encerrado en tu pieza mirando el techo durante la pandemia, cuando la mayoría de los belgranenses estaban muriendo de hambre.
Eso tampoco es de honesto y transparente. Pero bueno, quizá la gente se quedó con el concepto de lo que era la escuela media. En la función pública está dejando mucho que desear. Porque en este veto al presupuesto, el veto al presupuesto, así como el dictamen nuestro es una decisión política de darle un hachazo al gasto político, el veto que él realiza también es una decisión política. Y hay una canción que dice, ¿de qué lado de la mecha estás? Y él se quedó del lado de la mecha de los amigos del gabinete, y nosotros nos quedamos del lado del contribuyente y del trabajador. Emanuel, ¿puedes profundizar un poquitito eso que dijiste, que había las 3 coordinaciones que justo estaban ahí? No, Las 3 coordinaciones las 3 que eran las más secretarías deficitarias. nos quieren responsabilizar a nosotros de irresponsables, de imprudentes, y de que, de acuerdo a las modificaciones que nosotros observábamos en el presupuesto, no podría garantizar sueldos, jardín maternal y los servicios. Este es el decreto que veta el intendente, donde hace el veto, ¿sí? Decreto número 301/2026. Nosotros hablamos de 3 funcionarios, de 3 secretarías, que solo de sueldos de esos funcionarios son 200 millones de pesos. Y que la inversión en obra pública es de 180. El intendente dice que la reestructuración impulsada por el Honorable Consejo Deliberante, al no fundarse en criterios técnicos ni en un análisis integral de la gestión administrativa, altera de manera arbitraria la organización funcional del municipio, generando superposición de competencias, quiebres en la cadena de conducción, ineficiencias operativas y un grave riesgo de inoperatividad de las áreas estratégicas, lo cual compromete directamente la continuidad, regularidad y calidad de los servicios públicos esenciales a cargo de esta administración. Vetó el presupuesto, no toma las modificaciones que le hicimos y dice que los servicios esenciales funcionan correctamente. Me parece que están viviendo otra realidad. Con respecto al tema de las multas, son 4 funcionarios, 305.000 por funcionario. Sí, sí. Estamos hablando de 1 millón y pico pesos. Exactamente. Y esos 700 millones, ¿cómo quedan eso dando vuelta? Bueno, el Honorable Tribunal de Cuentas le da un plazo para que regularicen lo que está pidiendo el tribunal, porque el Tribunal de Cuentas tiene distintas instancias. Puede ser un llamado de atención, una amonestación, un cargo o una multa. Son las 4 sanciones previstas por el Tribunal de Cuentas. A ver, no pasemos por alto esto del Tribunal de Cuentas, porque pareciera ser que todos los meses los aplaudidores digitales que tiene este gobierno, que cada vez son menos, aplauden una tablita que dicen que somos uno de los municipios más transparentes. Nadie sabe quién hace esa tablita, nadie sabe qué criterios se usan, nadie sabe quién hace esa auditoría. Porque si uno se pone a ver, todos los municipios, al menos los que estamos vinculados a gran parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, todos los municipios dicen lo mismo, somos uno de los más transparentes de la provincia. Me parece que eso es cotillón, me parece que esto tiene un poder institucional muy fuerte. Este organismo, el Honorable Tribunal de Cuentas, está creado por la Constitución y por la Ley Orgánica de las Municipalidades, y es sancionado por la legislatura. Me parece que hay que hincar el ojo en esto, porque se pone en crisis. Creo que a esta altura del partido y en un gobierno en retirada como es este, la única boya que le queda flotando es la de la supuesta honestidad, que reiteramos. A nosotros nos parece que ser honesto no es solamente no robar a los ojos de la comunidad. Ser honesto es, por ejemplo, escuchar. Ser honesto es también respetar a otro poder de la Constitución, como somos el Consejo Deliberante. Me parece que estoy convencido que, conociendo a Osvaldo como lo conozco, por haber sido director mío de la escuela, ese comunicado que emitió no lo escribió él. Estoy seguro, porque puedo tener diferencias con él, políticas muy grandes, pero nunca estuvo en Osvaldo en descalificar de la manera que ha descalificado, porque nosotros no estamos acá de casualidad, no es que pasamos, vimos luz y entramos, a nosotros nos votó la gente. Y si hoy somos mayoría, es porque el 7 de septiembre del 2025, la gente eligió a esta fuerza política mayoritariamente. Y él dice que escuchó el mensaje de las urnas. Bueno,
Ese mensaje de las urnas está cristalizado en este bloque y no nos puede descalificar porque hicimos algo que a él no le gusta, porque no hicimos nada fuera de la ley, como comencé explicando en esta conferencia de prensa. Lo que sí está claro, y por eso estamos en fuerzas políticas distintas, es que los radicales tienen determinadas prioridades más vinculadas al amiguismo, a la gente cercana, a bancar al que me dio una mano en la interna, y nosotros tenemos una mirada más amplia. Nosotros pensamos, porque somos todos hijos de trabajadores, que un trabajador municipal no puede vivir con 400 lucas. Y también asumimos y entendemos que hoy por hoy hay una crisis de representatividad muy grande por parte de los empleados municipales que no están siendo defendidos como corresponde por quien corresponde. Julio, con respecto al fallo del Tribunal de Cuentas, que pasó desapercibido Claro. para muchos, yo creo que corresponde a usted la responsabilidad de, no sé si cabe denuncia, porque ya un intendente tuvo una denuncia en Dolores con respecto, estamos hablando de 2015, donde hubo fotos inclusive al ingreso del tribunal. Sí, exactamente. ¿Qué cabe de parte de ustedes? Miren, yo les voy a mostrar para que ustedes vean que nosotros, además de tener papeles de todo lo que decimos, hemos sido muy respetuosos. Y a pesar de que muchas veces nos han dicho cosas feas, no hemos dicho nada. Pero, por ejemplo, este fallo del Honorable Tribunal de Cuentas que le aplica una multa es del 2024. Pero nosotros tenemos los fallos anteriores, 2022 y 2023, donde ya los amonestan. ¿Dónde está la transparencia óptima? Año 22 y 23 los amonestan. No les alcanzan a poner una multa, pero les llaman la atención de deficiencias en la documentación respaldatoria de cómo se gasta el dinero. Nosotros no vamos a hacer por el momento ninguna denuncia porque el Honorable Tribunal de Cuentas tiene sus tiempos. Le ha dado un tiempo a estos funcionarios, que no los quiero mencionar porque son buenas personas, son honorables. Al intendente sí, porque el intendente lo elige el pueblo y tiene la obligación, así como él se rasga las vestiduras ahí arriba todos los años cuando viene y abre el periodo de sesiones diciendo que él es el intendente de la honestidad y que todos los que estaban atrás son una banda de bandidos. Él, sí, Osvaldo Mario de Nápoles tiene una multa de 305.000 pesos y 3 funcionarios de él. Nosotros vamos a esperar que el Tribunal de Cuentas recoja la documentación que le tiene que entregar el Ejecutivo. Ojalá que el Ejecutivo acompañe esa documentación, porque a nosotros no nos gusta andar denunciando el goleo. Y estamos en contacto con el Tribunal de Cuentas. Yo tengo un fluido contacto con ellos. Respecto de esas dos de años anteriores, ¿cómo se solucionó? Y no se solucionó, porque te amonestaron y ahora te aplicaron una multa. Es exactamente la misma... Sí, a los mismos funcionarios. Pensé que era otra. Entonces me parece que también creo que en este año, en este 2026, que no es electoral, me parece que hay que empezar a darle importancia, ¿no? Porque a veces cuando algún organismo de esta naturaleza te pone un 10 lo publicamos y cuando nos pone una multa lo escondemos debajo de la mesa. Y estamos hablando de más de 600 millones de pesos. No es una bicoca. Reitero, estamos sin cama de anestesia en el hospital que vale 14 millones. Entonces hay cosas que conversar y que rendir cuentas. Y nosotros, quiero que sepan también, que este bloque no se va a callar la boca este año. Este bloque va a mostrar todos los papelitos. Y sabemos bien que nos enfrentamos a una red de trolls, sabemos bien que ahora hay trolls con nombre y apellido porque hay defensores a ultranza de este gobierno que le escriben un speech que nosotros sabemos que no lo escriben en 3 vidas, pero nosotros vamos a poner la cara con nombre y apellido, porque para eso nos eligió el pueblo. Y a nosotros no vamos a retroceder porque estamos defendiendo, nosotros creemos en la justicia social con equilibrio fiscal. Y nosotros creemos que lo que se sanciona en este Consejo Deliberante puede gustarnos o no, pero hay que cumplir. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por